En el G20 se está discutiendo un nuevo impuesto global a las multinacionales y México forma parte de este grupo de discusión. Queremos conocer cuáles podrían ser las implicaciones de la aprobación de un impuesto del 15% a empresas que muchas veces están constituidas en paraísos fiscales o que desde luego pagan tasas impositivas inferiores a la que está proponiendo el G20. Para conocer los detalles de este nuevo impuesto, nos acompaña Fernando Lorenzo, que es socio de controversias fiscales en PricewaterhouseCoopers en México. Buenas tardes, Fernando, ¿cómo estás? Quisiera saber en qué consiste exactamente este impuesto. Claro que sí. Básicamente, este resultado elaborado precisamente es un reporte por la OECD que tiene como propósito precisamente buscar el que empresas multinacionales graben en algún lugar, ¿sí? Sobre todo empresas cuyos servicios son prestados a través de plataformas digitales. Entonces, como está planteado este reporte de la OECD, impulsado por G20, es el que, por un lado, en el pilar número 1, se establezca los ingresos, cómo se van a repartir de una empresa multinacional, y por el otro lado, qué jurisdicciones van a gravar esos ingresos. Entonces, en este pilar número 1, se establece precisamente esta repartición, esta mecánica. No hay detalles todavía de cómo va a quedar. Va a haber una reunión todavía en octubre y a partir de ahí se impulsará por los países las reformas, aterrizarlo a las reformas domésticas o locales que se tengan que llevar a cabo. Por otro lado, en el pilar número 2 viene un impuesto mínimo global como complementario a esta mecánica inicial. Este impuesto mínimo global es del 15%, que tiene como propósito garantizar que este tipo de ingresos por las actividades de empresas multinacionales, que ahorita digo cuáles, a quienes está dirigido, pues tengan ese gravamen de al menos el 15% en alguna jurisdicción. Entonces, con esta mecánica lo que se busca es básicamente buscar que estos ingresos estén grabados en algún lugar. Obviamente, esta mecánica buscará que sea en el lugar donde deban de estar grabados. Los países en donde se encuentran ubicados los consumidores buscan cierto gravamen. Los países donde están ubicados las casas matrices buscan el gravamen. Habrá cierto reparto del gravamen y de los ingresos de estas empresas multinacionales en ambas jurisdicciones, poniendo como un limitante, digamos, un piso de un 15% para evitar competencia desleal en la imposición de este gravamen. Justamente las empresas que querías mencionar, no sé si sean Amazon, Apple, Google, estas son algunas de las empresas que podrían estar sujetas a este nuevo impuesto y quería saber qué cambia, cómo están actuando o cómo han estado actuando hasta ahora, cuál sería la diferencia principal. Bueno, como bien dice, son empresas multinacionales con ciertos mínimos de ingresos. Ciertamente los medios han mencionado esas empresas, podrán haber otras. También son empresas multinacionales con ventas de arriba de 20 mil millones de dólares y que tengan cierto tipo de ingresos en ciertas jurisdicciones, pero ese es el rango básicamente que se estaría buscando en un momento dado. Hoy en día, esto es un reporte, ¿sí? Es un consenso entre varias jurisdicciones. Faltaría llevar este consenso a los países, porque recordemos que hay legislaciones fiscales que tienen que modificarse y hay tratados, inclusive de doble imposición, que todavía tendrían que modificarse. Hoy ya los aceptaron la mayoría de los países que están en el marco inclusivo de la OECD. México forma parte de ellos. Hay ciertos países que no han aceptado. La OECD no le preocupa, así lo dijo Pascal Sanamans, líder del foro fiscal de la OECD. Hay países como, por ejemplo, Irlanda, que no está de acuerdo, Hungría no está de acuerdo, no les quita el sueño. Realmente los países del G7, G20 están adentro y van por todo, ¿no?
Esto va a llevar una implementación de aquí al 2023, entonces todavía habrá camino por andar. Incluso hay países como Estados Unidos, Francia o Alemania, a los cuales el 15% les parece todavía demasiado bajo, demasiado conservador. Ellos apuestan por un impuesto de hasta el más del 20%, el 21%. ¿Tú crees que eso pueda salir adelante? Bueno, va a ser materia de mucha discusión, desde luego todavía. Si comparamos, puede ser muy relativo ese 15%, considerando una tasa efectiva de impuestos. Entonces puede ser muy relativo. Ciertamente Estados Unidos lo quiere acercar a su tasa impositiva para el efecto de evitar que empresas multinacionales de Estados Unidos envíen actividades o ingresos a otras jurisdicciones. Entonces, ciertamente el razonamiento de Estados Unidos es: graben aquí, si subimos esa tasa mínima del 15, la acercamos al 21, no va a haber por qué salir sus empresas a otras jurisdicciones. Ciertamente 15 puede ser muy alto para otras, entonces se tiene que buscar un promedio a nivel global, europeo, Estados Unidos, Asia. Y en cuanto a México, ¿cómo nos impactaría ese 15% si es al final el impuesto que se acuerda entre estas mayores economías del mundo? Bueno, se ha dicho mucho en relación a países en vías de desarrollo que esto va a garantizar que permitan una tributación. México está de alguna manera dentro de aquellos países que están de acuerdo con esta idea. México vería recaudación que de otra forma no estaría viendo. México ha adoptado medidas temporales en cuanto a la imposición de empresas multinacionales que prestan servicios a través de plataformas digitales, a través del impuesto al valor agregado. No se han visto todavía los resultados porque esto es realmente algo novedoso. México, en términos generales, les favorecería este tipo de gravámenes en cuanto a su recaudación, nada más. ¿Y qué hay de nosotros, de los consumidores? ¿Cómo nos puede impactar el que exista un nuevo impuesto a empresas multinacionales que son de uso común y de uso habitual de todos nosotros? ¿Eso nos podría impactar al mercado como consumidor? Esto desde luego traería un impacto a final de cuentas en el consumidor. Obviamente, a final de cuentas, en una empresa multinacional, el pago de los impuestos vendría siendo además un costo adicional, el pago de los impuestos, y el cual se va a ver reflejado directamente o indirectamente en el consumidor de alguna manera. Entonces, digamos que al final el que va a terminar pagando este impuesto va a ser el consumidor. Es posible que estas empresas multinacionales apenas resientan este cambio, o estoy equivocado. Bueno, como está planteado este impuesto mínimo global, está planteado sobre un impuesto sobre la renta, a diferencia de un impuesto indirecto que va directamente dirigido a los consumidores. Por la naturaleza misma del IVA, por ejemplo, que si va dirigido al consumidor, hay un impacto totalmente directo. En el caso del impuesto sobre la renta, impacta a la entidad que presta o provee el servicio a través de mecanismos o de plataformas digitales. Ciertamente, de forma indirecta, sí vemos que vaya a incidir de alguna manera en el precio o el valor que estaría pagando el consumidor. Sí veríamos un impacto, aunque de forma directa va a ser en la empresa que preste este servicio. ¿Y solo le afecta a empresas que tienen plataformas tecnológicas? ¿No afecta a otro tipo de industrias este impuesto? Bueno, esa es una muy buena pregunta porque está planteado por un lado, en el pilar 1, pues esta mecánica de cobro de impuestos de una forma más equitativa respecto de jurisdicciones e ingresos. Y por el otro lado está este impuesto mínimo global, está referido a final de cuentas al impuesto sobre la renta de las empresas. En la intención está dirigido a empresas high-tech, como esas que mencionabas y que han salido en los medios.
Sin embargo, han habido o se están utilizando ciertas empresas que van a estar exceptuadas, aquellas que están relacionadas con la infraestructura, a bancos, a industrias extractivas. Se está manejando Transporte marítimo, creo que también, ¿no?, tenía la exención. Es correcto. Entonces hay entidades que están ahí, pues obviamente va a haber todos estos meses de aquí a octubre y con posterioridad de octubre hasta el 2023, pues va a haber mucho para allá, para acá, en cuanto a quiénes están, quiénes no deberían de estar, en función a qué industrias tendrían que estarse incentivando versus aquellas que son meramente pues de consumo, ¿no? Y a las cuales está dirigida esta iniciativa de la OECD. ¿Eventualmente esta iniciativa podría impactar a alguna empresa mexicana? No vemos tanto a una empresa mexicana como tal, sí a subsidiarias de empresas basadas, por ejemplo, en Estados Unidos o en Europa, que tienen ya presencia en México. Es así, cuya casa matriz no es originaria mexicana, pero que sí tienen presencia en México, o cuyos consumidores están en México, ¿no? México es de aquellos países en los que el consumidor reclama a la autoridad fiscal mexicana. Al estar el consumidor en México, hay fuentes de riqueza y por lo tanto reclamaría cierto gravamen por estar el mercado o el consumo ubicado en México, más que nada. Pues muchísimas gracias, Fernando Lorenzo, socio de controversias fiscales de PricewaterhouseCoopers en México. Como nos comentas, esto todavía es materia de debate al interior del G20 y tendremos que esperar posiblemente hasta el mes de octubre para conocer una resolución definitiva. Seguiremos hablando del tema, pero ustedes no se vayan, sigan con nosotros después de la pausa.